Hola gente conocedora de YouTube. Me da gusto reencontrarnos después de un mes de ausencia. Hoy regresamos con un video de esos que son poco populares en el canal, pero me parecen necesarios para entender la realidad que nos devora. En fin, seguimos con el dedo en la llaga. Durante los últimos 20 años ha existido un revivir en los debates políticos e intelectuales de un concepto que se usó en la ciencia política durante muchos años. Con diversos movimientos sociales, partidos políticos alternativos y sectores de obreros, campesinos e indígenas asumiendo la dirección política en distintos países, la hegemonía, como concepto y como aspiración de práctica, está en debate constante en los últimos años. Sí, hoy hablaremos sobre la hegemonía y cómo se construye. Sin más, vamos allá. Conceptos como hegemonía política, hegemonía social o cultural son en verdad uno mismo. Pero, ¿qué es la hegemonía? Para la RAE, la hegemonía es 1. La supremacía que un Estado ejerce sobre otros y 2. La supremacía de cualquier tipo. Visto así, se diría simplemente que es la dirección o jefatura de unos sobre otros, y está bien, pero el corazón de la cuestión es saber el cómo se construye esta hegemonía. En ciencia política, la hegemonía tiene dos conceptos indisolubles. Uno es el convencimiento y el otro es la derrota política del adversario. En un sentido clásico, la hegemonía es vista como la capacidad de liderizar a sectores sociales que no son los propios, la capacidad de incorporar a otros sectores sociales a tu proyecto político, haciendo pasar tu proyecto como el proyecto de todos, en la medida que se vayan incorporando algunos elementos de los otros de manera secundaria en el proyecto propio. Entonces, la hegemonía es, en términos de Antonio Gramsci, el liderazgo intelectual, moral y organizativo de un bloque social sobre el resto de los bloques sociales. En un segundo sentido, como lo entiende Lenin, quien utiliza el término hegemonía en el sentido de dirección política de una clase sobre otra, al analizar el papel del proletariado ruso en la futura revolución socialista en Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática, escrito en 1905. La hegemonía sería en términos llanos la derrota del adversario. Entonces, no basta con incorporar las preocupaciones y las demandas de los otros bloques sociales contestatarios, opositores, en la demanda para liderar. Ese es solo el primer paso. Esta posibilidad, desarrollada por Gramsci en los cuadernos de la cárcel, requiere de un elemento imprescindible, la derrota política, moral e ideológica de los adversarios, que es la parte que veía Lenin. En el debate intelectual siempre se ha querido ver una diferencia entre Lenin y Gramsci. O eres leninista o eres gramsciano, cuando en realidad es la conjunción de ambas visiones. La visión leninista de la hegemonía, o sea, la acción de derrotar al adversario, y la visión gramsciana de la hegemonía, el trabajo de convencimiento. En verdad son una sola cosa. No puede haber convencimiento de los otros sectores si no se ha derrotado previamente. Para construir hegemonía, se debe derrotar previamente al otro sector en su moral, en su intelectualidad, en su percepción del mundo, y no basta derrotar al adversario si no se tiene la habilidad política de incorporar al adversario en tu proyecto hegemónico dominante. Si no ocurren estos requisitos, derrota política, cultural e ideológica, y en la medida de lo posible, incorporar, hacer propias las demandas de los adversarios, más pronto que tarde, estos volverán a crear otro polo de oposición que presente resistencias y limitará la expansión hegemónica del proyecto político. ¿Cuál es el cemento que cohesiona, que hace posible esta construcción de hegemonía? Para Antonio Gramsci no serán otros que los intelectuales. Mientras que para Marx, el padre del marxismo, existía un solo Estado, un Estado restringido, que comprendía las leyes, los aparatos legislativos y de represión, como lo son el ejército y las policías, y solo desde aquí, con las leyes y la represión, un Estado podría gobernar, muy al estilo de los antiguos estados antes del siglo XX. En
Gramsci tenemos la descripción de lo que llamó un Estado ampliado, donde sociedad civil, aparato educativo, la iglesia y periodistas conforman y complementan la primera parte que veía Marx. Los estados modernos son estados ampliados en el sentido que no se limitan solo a los aparatos administrativos, legislativos y judiciales, sino que amplían su marco de acción y de consenso a través de la llamada sociedad civil, los cuerpos eclesiásticos, los educativos y los medios de comunicación, todos al servicio de construir consensos, crear opinión pública y generar ideas fuerza a favor del sentido común del grupo dominante. Los intelectuales como clase actúan de manera profesional en uno u otro sentido. Un maestro de escuela, un periodista, diríamos hoy las redes sociales, o un clérigo, producen el sentido común del grupo hegemónico y lo reproducen dentro de su marco de acción. Sentido común que no es otra cosa que las nociones válidas para una sociedad, lo que es válido, lo que es permitido y lo que no dentro de una sociedad determinada. Es sentido común detener el auto al ver una luz roja en el semáforo y avanzar al ponerse la luz verde. Pero, ¿quién dijo que debía ser así? La ideología y el sistema de creencias dominantes de una sociedad. Si una sociedad ha vivido décadas de gobiernos corruptos, estafas al erario público o en un permanente estado de violencia, irremediablemente y sin que se den cuenta, los gobernados naturalizarán este estado de las cosas. Sería el sentido común de esta sociedad. Por el contrario, si llega al poder un grupo político de signo contrario al anterior y se plantea luchar contra todos estos males, ahí se estará gestando una posibilidad contrahegemónica. La construcción de hegemonía es un requisito indispensable para cualquier grupo que aspire a gobernar o dirigir los destinos de cualquier estado. Su proyecto político, ya sea de derechas o de izquierdas, debe, más temprano que tarde, convertirse en el eje articulador de la vida pública, en su sistema de ideas, su escala de valores, mucho antes de poder asumir la dirección formal de la vida pública. En resumen, la hegemonía es la dirección intelectual, moral, ideológica y política de un grupo político o sector social sobre el conjunto de la sociedad. Esta se construye derrotando a los adversarios, fragmentándolos, al mismo tiempo que incorporando algunas de sus demandas en el proyecto político propio para consolidar esto. Para que esta nueva hegemonía sea duradera, el papel de los grupos de intelectuales es fundamental, pues son ellos los encargados de producir y reproducir la ideología del grupo o sector dominante. Ellos son los llamados a construir el consenso y el sentido común en los estados ampliados modernos. En este sentido, la batalla ideológica es fundamental hoy en día. No es solo concentrarse con los adversarios y construir acuerdos, ceder en posiciones, negociar con estos, derrotarlos políticamente y absorberlos y diluirlos en el proyecto propio desde donde se puede construir hegemonía. Hace falta reproducir la ideología, la escala de valores del grupo que aspira a ser dirigente en todos los ámbitos de la sociedad, ganar el sentido común, el orden de lo valedero que aplica para el conjunto de la sociedad. Solamente de esa manera se consigue la dirección intelectual y moral del conjunto de la sociedad, es decir, con Lenin y con Gramsci simultáneamente para construir la hegemonía duradera de cualquier estado moderno. Quisiera saber tu opinión sobre el tema en la cajita de comentarios. Abajo en la descripción les dejaré un listado de algunos textos y bibliografía que nos pueden ayudar a entender el concepto de hegemonía y cómo como una herramienta en la política, puede ser usado desde cualquier perspectiva política, ya sea de derechas o de izquierdas.